Muchas gracias por venir. Mi nombre es Eliot Urcubaranga Cárdenas, pero digamos desde que decidí tener una actividad mucho más pública, decidí adoptar digamos un seudónimo que es Eliot Tupac, con el cual vengo trabajando ya desde el año 98. Entonces, quizás mucha gente sepa de mi trabajo probablemente hace un par de años o quizás recién, pero en realidad ese trabajo que vengo desarrollando tiene bastante tiempo, tiene una cuestión también como de compromiso, o sea, ha sido todo progresivo. Deseo muchas cosas de esas cosas que desarrollo, pero siempre las he visto como, digamos, como un proceso. Y en ese proceso no tengo la intención de saltarme las vallas, sino todo lo contrario, poder como desarrollar todo lo que me gusta, pero de manera, digamos, metódica. Hoy día no voy a hablar de carteles, voy a hablar 3 puntos. Uno tiene que ver con el muralismo, que es la cosa que en estos últimos años me he dedicado con bastante frecuencia. Luego voy a hablar un poco y mostraré algunos bocetos, apuntes, cosas que rayo, dibujo, letras. Y después de eso, todo aquello que me ha permitido con esos trabajos poder ya trabajar en algún tipo de campaña, en algún tipo de proyecto publicitario. Bueno, entonces quiero empezar con un video, por favor. Bueno, para algunos que no saben, voy a hacer como un pequeño resumen. Yo provengo, digamos, de una familia cartelista. Mi papá hacía serigrafías de cartel para eventos y yo tenía, digamos, que toda esa información visual como de manera muy cotidiana.
Durante el año 98, que dejé la universidad, estudiaba comunicaciones, empezamos a trabajar el tema del cartel, pero con otra visión, con otra idea de introducir el tema de este elemento visual a la publicidad. Y no la publicidad tradicional como estaba previsto, sino más bien a un tema ya de comunicación un poco más elaborado. Pasaron los años, esto tuvo un éxito, digamos, como taller, pero ya el 2004 empiezo digamos, a desarrollar como actividades mucho más particulares, mucho más entusiastas. Y el 2011, para ser más puntual, o sea, hace 3 años, salgo a pintar a las calles, un poco como adoptando ese estilo visual, gráfico de la letra, y empiezo a pintar esas cosas. Lo primero que pinté en la calle, que no lo tengo acá en la imagen, pero era el Cholo Soy. Cuando yo pinté el Cholo Soy, que fue en el centro de Lima, en el Jirón Quilca, yo tenía esa intención de autorreconocerme como tal y coloqué esa inscripción que era básicamente como digamos, como esa asociación con el título de la canción, con esa música que nos identifica a muchos. Pero en paralelo hice otras cosas más como Perú, peruanízate, cómo será no ser peruano. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta de algo, o sea, algo estaba fallando, porque siempre mi intención fue como que mostrar el trabajo del cartel, mostrar esa estética de una manera mucho más plural y más transversal socialmente. Entonces, cuando pasó esas primeras cosas digamos, de murales que hice, sentí que había un grupo, digamos, de tendencia de izquierda que empezó a adoptar digamos, esta imagen como, digamos, como una voz gráfica de parte de ese pensamiento. Ahí es donde empiezo a pensar otra vez la situación, porque en realidad yo no quería eso, o sea, no quiero eso y nunca quiero que mi trabajo esté como segmentado, que esté vinculado nada más a un tipo de público, sino todo lo contrario, siempre procuro de que mi trabajo sea totalmente transversal. Y entonces ocurrió eso, por ejemplo, en Cerro de Pasco, que saben ustedes, hay una ciudad minera, fuimos para un evento. Y cada uno, lógicamente, dentro de su entusiasmo, generaba pues, pinturas, en este caso yo que trabajo el tema de textos en lettering. Y todos los textos, como este caso, siempre funcionan o se realizan bajo el contexto inmediato. Por eso esto de tu indiferencia también contamina tenía que ver exactamente con el tema de la minería a Tajo Abierto allá, que es una ciudad, Cerro de Pasco, que se está destruyendo justamente por un problema minero. Pero a la vez, les explico esto porque quiero que entiendan que si bien es cierto, tiene esa cosa inmediata, esa cosa local, pero también hay una pretensión de que eso trascienda en el sentido de que, sí, la gente ahí de manera cercana lo va a ver, pero una vez que sube a las redes, ya, digamos, deja de ser local. Y eso es lo que pasó mucho con el trabajo que yo hacía. Entonces, el texto en sí ya se va generando, digamos, como otras aplicaciones, otras interpretaciones. Por ejemplo, ¿alguien conoce, hago una pregunta, ¿conocen a Desertor? ¿Alguien ha oído? ¿Que puede levantar la mano para contarles? Bueno, acá, 1. Bueno, resulta que 2, 3, 4, 5, ya. Cuando yo pinto en la calle conocí a Desertor. Es un amigo con el cual pinto eventualmente en la calle. Me parece muy importante el trabajo de él porque también es como muy exigente consigo mismo. Tiene el uso del color como un tema también bastante, digamos, cercano a su trabajo. Y entonces como que hacemos siempre estas mezclas de trabajos. En el tema como figurativo siempre colabora él de una manera como ya con un estilo particular y yo con las letras. Lo mismo en ese trabajo también, Desertor y yo, eso fue pintado en el centro de Lima. La historia de esta, por ejemplo, tiene que ver mucho con la primera vez, porque esa es la segunda. La primera que pinté fue en Pamplona Alta. Y en Pamplona Alta me mandaron a pintar, digamos, una biblioteca de niños. Entonces, siempre uno va pensando qué colocar dentro, digamos, de ese contexto. Entonces, fue esta inscripción. Pero pasó el tiempo y luego surgió la posibilidad de trabajar, digamos, un proyecto de Calle 13. Y me dijeron que si podía usar alguna frase de la canción. Entonces, ahí es donde las cosas ya empiezan como a, digamos, a condicionarse, porque yo en realidad
no hago absolutamente nada que no me parezca. Entonces, conversando siempre todo se entiende. Entonces yo le sugerí, mira, dos cosas. Puedo generar alguna frase que se asocie mucho al tema, o probablemente también pueda conseguir algún trabajo mío y lo pueda replicar. Bueno, eso fue, digamos, como el uso de un trabajo ya hecho anteriormente. Bueno, serigrafía. Me voy a adelantar a algo que iba a decirlo luego, pero a mí me preguntan muchas veces qué tan divertido o cómo me la paso pintando. Es divertido las primeras horas, pero después ya no. O sea, 4 días ahí, ya, o sea, frío o calor o lluvia o lo que sea. Como en el video, por ejemplo, fue pintado en México. Había lluvia, había que parar, guardarse. O en Túnez, 40, 45, no sé cuánto, pero era mucha calor. Y se pintaba de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Luego tenías que salir a las 6 de la tarde y pintar hasta donde puedas. O sea, son situaciones que no tan, digamos, tan agradables. Pero a mí lo que me interesa siempre es como el resultado. O sea, es un poco el tema obsesivo de mi parte. O sea, el proceso no es tan, digamos, como tan alegre para mí, pero ya cuando se resuelve el mural, este mural fue pintado también con Desertor, con Set, un francés, y bueno, ahí yo voy con la letra, que es lo único que sé hacer por el momento. Y acá, como anécdota, también me parece importante mencionar algo en el caso de Desertor, mi amigo, mi compañero. Cuando había que pintar esto, entre 3, yo supuse, dije, bueno, Desertor se llama Daniel. Bueno, Daniel, me imagino que tú harás por ahí un personaje, Seth hará otro personaje y yo haré las letras, me imagino. Y Desertor, Daniel dijo, no, yo voy a colaborar con el fondo, que para unos dirá, bueno, es un fondo, pero en realidad él trabajó más que todos. O sea, es un, digamos, como muy obsesionado también con el tema del trabajo. En este caso, empezó pintando el francés y hizo, claro, esa imagen que ven ahí. Y sobre eso empecé ya un poco yo a jugar con el tema de qué colocar. O sea, de hecho, surgieron muchas frases que tenían que ver con el tema digamos, de deseos, sueños, pero quedó, digamos, esto. Procuro, por lo general, y es un tema y una regla aprendida de la familia, digamos, de cartelista, es que asumir que los textos deben ser muy concretos, muy concisos, muy cortos. Tiene que ser como muy directo a la vena, como se dice, ¿no? Bueno, otro caso también con Desertor, eso es en Tarapoto. Ahora voy a pasar un poco más rápido esas imágenes. Eso también las tengo que contar. Yo pensé que en Túnez me iba a morir. Por eso ahí va, la vida es un suspiro, los pajaritos ahí, ¿no? Y esa secuencia de las niñas allá. Bueno, resulta que me invitaron para Túnez y la visa me la iban a dar recién allá, porque no se pudo gestionar acá. Entonces llegué a Túnez, de Túnez tenía que ir a un pueblo todavía, y mientras esperaba, llegué como a las 7 y ya eran como las 12 de la noche, y ya un pueblo como Túnez no hay tanta frecuencia de vuelos, y había un momento donde no había gente. Yo me alegraría si estarían ustedes, pero no pasó eso. Entonces, a las 12 pasa 2 señores, algo así como una figura de doctores, médicos o enfermeros, con una caja, y alguien me había dicho una broma, me dijo que por allá hacen tráfico de órganos. Y dije, ya. Saqué el computador, dije, bueno, voy a hacer mi último deseo, voy a escribir por acá algo. Mientras escribía, me llamaron en un idioma que no conozco, me dijeron la visa, ¿no? Que paga tanto, pagué, me entregaron la visa y yo salí, pero así, liberado. Aquí hay un caso especial también, porque el color, por ejemplo, aquí ya no usé flúor o fosforescente. Y es que también hay momentos que considero que mi trabajo no necesariamente tiene que ser invasivo en un espacio distinto. O sea, es un poco complicado porque caprichosamente, sí, yo puedo ir allá porque digo, quiero imponer mi estilo, quiero que se vea que pinté en Túnez con los colores y todo el asunto,
Pero no, o sea, en ese momento, digamos, cómo funciona uno, precisé mejor usar los colores, digamos, del espacio, que son los colores fríos y todo ello. Hice una secuencia de mosaicos como para simular lo que percibía ya. De hecho, ya de manera caprichosa, la firma también está al revés. Yo no sabía cómo escribían, digamos, los árabes. Pensé que escribían de esa forma, pero como de normal, como nosotros, ¿no? De derecha a izquierda. Pero en realidad escriben todo lo contrario. Entonces, me llamó mucho la atención eso y eso es lo que había desarrollado allá. Bueno, esto fue en una exposición en Argentina. Disculpen que sea, digamos, como que me voy a centrar en cosas puntuales de estos porque trato, en cierto modo, como de educar y diferenciar cosas, ¿no? Y una de las cosas es que soy, en serio, muy obsesivo con los detalles de cada cosa que voy desarrollando. En el video también vieron que la línea tengo que darle con la brocha y no con el spray, porque inevitablemente, por más buena mano que tenga con el spray, es como que pulveriza, entonces no es tan preciso. Entonces uso un pincel para delinear. Es como el caso de esto, o sea, me puedo pasar 2, 3 días haciendo eso. O hay cosas rápidas como esto, por ejemplo, que tiene menos detalles, se fondea de negro, se pinta de blanco y el fosforescente no tiene, digamos, esas cosas cortantes que por lo general voy aplicando, pero aún así, digamos, tiene también otro uso del tipo de letra. Digamos, que si vieron en los anteriores hay como una predilección por la letra script, por la letra corrida. En este caso no, esa tiene otro sentido. Bueno, eso es lo que vimos de México. Eso lo pinté el 2012 y eso fue en el Centro Cultural de España. Y aquella vez ya me pasaba algo curioso, que era como que algunos conocidos o no conocidos, era como que esa cuestión de decir, oye, qué suerte tienes, ¿no? O sea, como que... Y yo soy tan consciente con todo lo que hago y con todo lo que, como digo... tengo que, digamos, acomodarme en los espacios y pintar y todo, que considero que no hay suerte. O sea, yo creo que todo el mundo que desea como sobresalir en algo necesita, en verdad, digamos, como que mucha fuerza de voluntad para desarrollar las cosas. O sea, y no solamente es querer. O sea, la idea también es ser exigente. La idea es siempre tener como mejores referentes para poder, digamos, exigirse uno. Porque si tenemos referentes básicos... O sea, el nivel, digamos, de mejorar es mínimo. Entonces, yo, siendo consciente de esas situaciones, de hecho, miro, aun cuando desconozca los nombres, pero uno pone el lettering nada más en internet, ¿cierto? Y entonces te aparece gente que ni conozcas, pero ves trabajos y admiras cosas tan bonitas, tan elaboradas, que te pegas con eso. Entonces, a veces hasta me pasa que digo, sí, me falta un montón, pero... igual quiero llegar como ellos. O sea, hay gente que hace cosas muy interesantes. Y eso tenía el sentido como de tatuaje. De hecho, lo pensé de ese modo. Y de hecho, pasó lo que imaginaba, que varias personas se tatuaron esto, digamos, con ese... Pero sí, o sea, de buena onda, pidieron permiso y todo el rollo. O sea. Y bueno, luego lo llevé al cartel porque hago serigrafía. Entonces este es un trabajo de serigrafía, mezclo técnicas, mezclo la técnica artesanal que es el papel calado para generar esos degradés de manera más sólida. Eso de acá ya es también serigrafía, pero uso fotolitos, en realidad todo eso está vectorizado primero, está quemado en mallas y todo ese asunto. Y eso, hace unos días hice una venta taller. Y la verdad faltó mano. Se fue como que lo descontamos, lo dejamos en 40% menos, o sea, como que la gente salió sí o sí a comprar. Esto, por ejemplo,
en Chile, también con el Sartor coincidimos, él iba a pintar un evento X y yo en otro, pero coincidimos eso, conseguimos ese espacio. Ese es el Centro Cultural España, y le pusimos esta cosa atrevida, pero ellos tuvieron a bien, digamos, de no, o sea, lo tomaron absolutamente bien y es más, como que valoraron el trabajo que desarrollamos allá. Ya, hablado un poco del tema, digamos, de la cosa que sale uno a pintar y el sol y la lluvia. Eso ya en la casa, uno está relajado, tranquilo, no hay apuros. Y lo que hago, ahí voy a tomarme un tiempo más. Yo hago lettering, literalmente, que es dibujar letras, personalizar letras, que no es la tipografía. Mucha gente confunde tipografía, a eso le llaman tipografía y no es tipografía. Tipografía es todos ustedes cuando agarran una máquina y escogen un tipo de letra, una fuente para escribir en Word. Eso es una tipografía porque ya es un sistema. Ese de acá no. O sea, pero, ahí va el pero yo sí trabajo pensando que luego lo voy a convertir en tipografía. Y claro, ahora hay sistemas para los que son diseñadores, el OpenType, ¿no? Que uno pretende tener, como alguien conoce seguro también a Alepol y otros más ya en esos tiempos, que hacen tipografías que tienen ese sentido del lettering. ¿Por qué? Porque pueden tener muchos tipos de C para poder intercalar, cambiar. El diseñador usa a conveniencia y desarrolla algo que tenga que ver como una sensación de lettering. Por eso, lo que yo hago como ejercicio es básicamente escribir cualquier palabra, escrito mal o bien, no importa, pero necesito como tener situaciones donde haga uso, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Una P que tenga esta terminación, o una R de ese tipo de terminación. En otro caso, esta R no va a ser así, sino va a ser con un sentido lógico. En este caso, el tipo de Z. Voy escogiendo, si yo hago solamente esa C, ya voy definiendo como yo lo llamo así, como el ADN de lo que va a ser todo lo demás. O sea, desde el primer garabato ya voy imaginando cómo tiene que ser lo demás. Ya voy haciendo como que incluso hay cosas que voy resolviendo con otras formas para ver qué funciona mejor. Bueno, en tipografía, cuando uno piensa en tipografía, se da cuenta cuando uno escoge un Arial, por ejemplo, la cantidad de familias, ¿cierto? O sea, entonces, eso también yo pensé, estoy como descubriéndolo. En realidad, cuando empecé a averiguar, ya había diseñadores que hacen tipografía script, o letras corridas o inglesas, pero con distintos pesos. Porque imagínense, digamos, ahorita esa N es como de esa construcción. Va aumentando los pesos. Más negrita, más bold. Entonces, claro, la idea es como que tener, imagínense, si pueden imaginarse, yo creo que tienen mucha imaginación, este Mendoza escrito con ese tipo de fuerza de la letra. Entonces sería como distinto la sensación visual. Bueno, aun cuando sean letras, por ejemplo, busco alguna referencia visual porque uno ya metido en ese asunto, va viendo tipografías y tal. Entonces ve algunas referencias y esas las voy como modificando. Yo había visto un video de Erich Spiekermann, el alemán. Bueno, alemán entonces. Que decía, por ejemplo, un caso, que si algún cliente le decía, bueno, que ese proyecto se había que trabajar con determinada tipografía, o sugería al menos, y probablemente a él no le gustaba, entonces lo que él hacía, bueno, en cierto modo como para darle el gusto, ok, ¿cuál era la tipografía? Esto ya. Lo miraba, cerraba y volvía a hacer trazos otra vez. Entonces, tenía la referencia visual anterior, pero cuando lo contrastaba era distinto. O sea, tenía, digamos, la sensación sí, pero digamos que las terminaciones, los detalles eran súper distintos. Entonces, lo que yo hago es un poco eso, o sea, como tener referencias ya de tipografías existentes, pero sigo insistiendo en el tema, digamos, de la ondulación, de las cosas más orgánicas. Así muy libre las voy vectorizando, voy probando. De hecho, todo tiene sentido. O sea, aquí no se ve, creo, pero hay como los puntitos que voy viendo, los casos que se tienen que repetir. O sea, esto, aunque parezca broma, pero tiene un sentido, digamos, de sensaciones lógicas.
de los pesos, de los grosores, de los separados. O el otro detalle, escribir cualquier cosa y luego imaginar, porque también vuelvo al tema de la tipografía, pero con el sentido, digamos, del trazo manual. Entonces, escojo cualquier escrito que haya hecho por ahí, las voy vectorizando, voy viendo casos. Entonces, hay como este tipo de L que está anterior a la otra, que es distinta. Lo mismo acá una S distinta a la otra, que da, en cierto modo, esa sensación de manuscrito. O algo ya más práctico, uno solamente hace como la línea muy rápida y dice ya, bueno, ya la computadora le hace líneas, empiezo a modular y voy resolviendo así. Todo eso no me ha pedido ningún cliente, o sea, yo me imagino, y es eso del poder de la mente, me imagino, o sea, digo, bueno, algún momento. Y claro, ahí estoy metido Argentina, ya. Y luego sale un trabajo para Argentina. Bueno, sale un trabajo, digamos, no para Argentina, sino para Lima, pero que tenía que ver como una fiesta que tenía que ver con la cepa Malbec. Pero ese es un trabajo en acuarela. Ese es el trabajo. Por la claridad del día estoy viendo que no se ve muy nítido. Es una pena, pero debería verse, digamos, con todas esas luces como lo veo acá yo en el computador. Sí. Esto fue para un restaurante en Hungría. Fíjense que no está escrito correctamente, aparentemente, pero digamos que era más por un tema regional, ¿no? Que allá se podía leer de ese modo. Voy a hablar de dos casos, de cómo ya todo ese ejercicio que estaba haciendo y jugando, ya por allí me llamó y me dijo, oye, hay que trabajar eso, te vamos a pagar. Ya, bien. Bueno, benditos botines. Fue la campaña del año pasado para Puma Argentina. Y bueno, con Puma Argentina hay buena relación, así que la conversación fue muy fácil. Y ese tema me permite también hablar de algo, de cómo las empresas proceden a acercarte a ti como diseñador o como creativo y tal. Y en mi caso, me pasa muchas veces de que hay empresas, digamos, una competencia de Puma. Me dice, Elliot, nos encanta tu trabajo, queremos trabajar una campaña contigo, y con nuestra marca, tu nombre se va a ir, pero así, uf. Y, o sea, cuando me hacen ver esa situación donde yo soy el favorecido y yo debo rendirle pleitesía por eso, digo, no, muchas gracias. O sea, yo a todo nivel, con clientes pequeños, clientes grandes, lo que procuro es como una reciprocidad así, bastante horizontal. O sea, tiene que ser así, más allá de que sea estratégico para, digamos, en ese caso para la gente de Puma, porque alguien me dijo, la gente de Puma se acercó a ti con toda esa intención. Sí, seguro, pero está haciendo su trabajo, o sea, al menos me está haciendo ver y está respetando mi posición, digamos, como diseñador. Entonces, con ellos no hubo ningún problema, fue una conversación bastante transparente de lo que querían, de lo que deseaban y todo ello, y de la parte económica. Entonces, se llegó y uno trabaja súper contento y feliz y entonces se compromete con la marca, ¿no? Entonces, eso es como debería pasar siempre. Esa es parte de la campaña. Kun Agüero. Y luego después de eso hay 6 imágenes más que tienen que ver con jugadas, Taquito, Rabona y tal, que están en otras ilustraciones, que no están acá. Y esta última, ahí está. Yo sufro, en serio. Sufro, no se nota, pero sufro. Pasó con Cristal. Con Cristal y con el Banco Continental. Porque esta acá es una campaña en conjunta.
Pero la gente que se acercó fue la gente del banco, preguntándome si yo estaba interesado en trabajar una campaña con ellos. Y yo le dije que sí, que estaba interesado en trabajar con ellos, pero iba a depender de cómo... Claro. Sí, no creo que convenga hablar mal de ellos. Al menos ahora. Pero, bueno, se desarrolló una campaña, hubo algunas cosas en el camino, pero se solucionaron, ¿ya? O sea, a esos momentos puedo decir que estoy feliz. Pero bueno, lo que hago en general es como mandar bocetos. Mi trato con el cliente, por lo general, como te digo, en cualquier nivel es, te envío tres bocetos, se escoge uno, o si consideras que se va a hacer un mix con los otros, se hace, pero digamos 3 diseños, no más. Y para ello incluso, así de oídos, escuché a un diseñador argentino cuando hacía un trato allá en Argentina, que le decía por teléfono, ya, yo te mando los bocetos, me depositas el 30%, y si apruebas uno de los bocetos, digamos, seguimos con todo el trabajo, ¿no? Y se cancela todo lo demás en su orden. Pero antes, claro, eso no me pasaba y uno va aprendiendo en el camino. Entonces, uno manda bocetos y el cliente por ahí puede decir que no, pero ya es un trabajo, o sea, el haber pensado, imaginado una situación de diseño ya es un trabajo. Entonces, si pasase que el cliente no quiere, o sea, yo debo cobrar esos 30% por hacer esos bocetos. Pero menos mal, hasta el momento no ha habido, o sea, no se ha cobrado nada más el 30%, siempre se ha cobrado el 100%, así que vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces, esa es como la idea. Se hizo la prueba de la serigrafía para ver cómo funcionaba. Esto tenía que salir, o bueno, va a salir, mejor dicho, en los frigobar que van a regalar. Entonces, alguien me preguntaba, por ejemplo, si toda la campaña la hice yo. No, la campaña y la imagen gráfica está desarrollada por una agencia. ¿Ya? Y puntualmente yo he desarrollado esto de acá para, digamos, para los frigobar. Entonces eso es como la prueba, por eso tienen estos detalles de calzado y tal y tal. Eso le presentamos al final, ya todo limpiecito, pulido. Miren, con el tema, he ido así un poco más rápido eso porque me encantaría, la verdad, más bien como conversar con ustedes. Entonces, si hay cosas que no quedó claro, más que no quedó claro, sino hay cosas que quisieran preguntar que no tienen nada que ver con lo que he dicho ahora, háganlo por favor, porque luego cuando uno se está yendo como que, ¡oh, hay una pregunta! Mejor ahorita, conversemos, menos mal estamos así como relajados, como en la casa, y me encantaría conversar en verdad, ojalá, a ver si alguien se anima a hacer preguntas.